Gracias, Carlos. Muy buenas tardes y gracias nuevamente por la oportunidad de compartir con tu auditorio la información. Nosotros estamos dispuestos, una vez que ellos retiren su excesivo dispositivo de seguridad, que le llaman, que al día de hoy llegó nuevamente a más de 60 personas afuera de la residencia oficial de México, y también que pues le bajen al tono de sus acusaciones y sus insultos. Es decir, nuestra propuesta es para conciliar un entorno de diálogo, de diplomacia, pero pues no sentados a la mesa cuando tenemos a tantos elementos civiles sin identificar su corporación, militares y policíacos encima. No ha cambiado en nada la actitud y los argumentos de por qué mantienen así a estas personas, pues son distintos entre las distintas autoridades allá, ¿no? Entonces, pues hay que sentarnos en un entorno de al menos de disposición y de voluntad para poder avanzar. Privilegiar, subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, privilegiar el diálogo, pero también exigiendo condiciones, digamos, de cordialidad mínimas indispensables, y esto me refiero, cuál es la circunstancia física de la embajada, de la residencia de nuestro país en La Paz, Bolivia, para entonces poder continuar avanzando, definir si se pueden encontrar en un punto intermedio o como cualquier otra herramienta que se decida utilizar para establecer el diálogo. Nos decía el periodista Gabriel Romano de la agencia EFE que a estas horas, que estaba a algunas cuadras de distancia de la embajada, se observaba, y eso es simplemente un referente, sé que tú lo tienes mejor monitoreado porque tendrás información de la propia embajada, de la embajadora y del personal consular que está destacado allá, pero decía que en este momento, 8 de la noche con 40 minutos ya, tiempo de La Paz, Bolivia, había una pequeña disminución, digamos, decía, hay una presencia, sí, continúa ahí la presencia, menos que en la mañana, digamos, para no entrar en más detalles. Sí, pero bueno, así sucedió el 24 también. En la mañana retiraron el 23 amanecimos, lo había comentado contigo, con sí, aproximadamente 60 personas. Al 24 había como 40, ¿no? Hoy al 24 en la mañana, el 24 de diciembre, el martes, durante el transcurso del día, volvieron a llegar a entre 50 y 60 en total. Hoy, justo cuando el canciller estaba dando la conferencia de prensa mañanera, llegaron 6 vehículos particulares, o al menos con placas particulares, y se bajaron alrededor de 20 personas de ellos, volviendo a un número de 50 o 55, lo cual pues sigue siendo absurdamente excesivo. Y vaya, aquí no se trata de cuántos me retiran, ¿no? Mira, antes del lunes pasado siempre hubo un dispositivo de seguridad que la propia embajadora había solicitado desde el mes pasado. Desde el 15 de noviembre, porque lo estuvo refiriendo la Cancillería boliviana como prueba, ¿no? De que exacto, fueron ellos los que lo pidieron. Ante algunas amenazas y presencia de algunos manifestantes que nunca rebasó 30 o 40 el número de manifestantes. Correcto. Y cuando la embajadora pidió eso, no había previamente elementos de seguridad afuera de manera fija, y enviaron como 5 o 6, lo cual, bueno, pues nos pareció lógico, nos pareció prudente, nos pareció evidente, y sin duda contribuía a mantener la seguridad. Pero el lunes 23 amanecemos con 60 personas, todos armados, y además de distintas corporaciones, pues esto evidentemente es una burla, no tiene nada que ver con la solicitud de seguridad, ¿no? Y además han cambiado las versiones al menos ya 3 veces. Una versión fue que para evitar el arribo de manifestantes que iban por uno de los asilados. Otra versión fue que nosotros lo habíamos solicitado.
Otra versión fue que para que no se escaparan y para que no fuera México cómplice de que se escapen las personas que tienen el asilo político ahí. Y cabe recordar, una cuarta versión del ministro de Gobierno, el ministro Murillo. del Interior, Murillo, que cuando asumió el cargo en noviembre pasado, amenazó con desatar una cacería en contra de varios, y de ellos cuatro son los que estamos, cuatro son de personas que tienen refugio y asilo en nuestra embajada. Entonces, pues, o sea, los hechos ahí están, las declaraciones ahí están. Esta respuesta nos parece absurda. Insisto, una cosa es solicitar seguridad y que te envíen a 5 o 6 personas, y otra cosa es amanecer con 60, que además se la pasan fotografiando a nuestro personal diplomático, siguen los autos diplomáticos de nuestro personal. O sea, por Dios, y eso es, la respuesta está solita, no tengo yo que decir nada, ¿no? Inclusive el propio corresponsal de la agencia EFE, Gabriel Romano, nos informó hace unos minutos, subsecretario Reyes Zúñiga, nos decía, no ha habido durante el día, ni ayer, ni antier, ni la semana pasada, ninguna protesta, ninguna manifestación o marcha que amenazara con, como decían hoy en la mañana, dicen, pues lo pusimos porque ellos lo pidieron, porque además tenemos información sobre la posibilidad de que un contingente civil, de civiles, pudiera tomar por asalto, incendiar la embajada para sacar una turba que sacara a las personas que están ahí asiladas dentro de la embajada. Nos dice el corresponsal, falso, no ha habido ninguna sola, digamos, amenaza en ese sentido, tampoco una convocatoria que sea pública para que entre ciudadanos, entre civiles, entre grupos paramilitares, pudiera haber algo así. Es decir, como que el tema de un resguardo triplicado o cuadriplicado obedeciera a que los estamos cuidando porque sabemos que algo les puede pasar, pues tampoco se sustenta. No, y mira, si así hubiera sido, y si nosotros tuviésemos conocimiento de ello, nuestra embajadora de inmediato hubiera recurrido a la canciller, tal como lo hizo cuando se presentaban durante una semana, no fueron más de 4 o 5 días, grupos minúsculos de manifestantes. Uh-huh. ¿Me explicó? O sea, no hemos sido irresponsables ni seríamos irresponsables porque la propia vida de nuestros funcionarios diplomáticos está de por medio. Ahora, entonces, sí. O sea, estas respuestas, digo, la verdad es que es difícil evitar calificarlas, pero son absurdas y contradictorias entre sí. Ahora, el diferendo o los diferendos están, parece claros, están muy expresados y están manifiestos. Te pregunto yo, con la condicionante que acabas de poner, es decir, sí, por supuesto, aceptamos el tema del diálogo que tú le propones a la canciller Longaric, que tú lo propones hoy, y ellos responden diciendo sí con el canciller Ebrard, tú tienes una segunda respuesta que es sí, pero primero distendamos el tema del cerco, ¿no?, de las Fuerzas Armadas a la Embajada de México. Ahora, te pregunto, definir el interlocutor del lado mexicano, si eres tú que fuiste quien extendió quien hace la convocatoria, o si es el canciller Marcelo Ebrard, ¿será un tema que pudiera dar marcha atrás por parte de México? Es decir, ¿eres tú o no es nadie? ¿O puede ser tú o puede ser Marcelo Ebrard, siempre y cuando se cumpla la otra primaria petición de México? Mira, no estamos considerando en este momento la definitividad respecto de uno u otro. El canciller, pues, evidentemente es el secretario de Relaciones Exteriores. Yo soy el responsable de la región. Eso lo definiremos. Oye, incluso podemos ser los dos, o sea, si tenemos que viajar, incluso podríamos viajar los dos. Pero eso es lo de menos. El punto es que debemos tener una muestra de voluntad de volver a la calma y a la civilidad. Y esta además, prueba no es otra más que se retire
ese hostigamiento. Claro, y que se haga un compromiso público de que no van a regresar una vez que nos veamos, ¿no? O sea, hay que ser serios. Lo dijo el presidente López Obrador en la mañana, esto está peor que la dictadura de Pinochet en Chile, y mira que esa fue cruenta y oscura. La historia nos lo ha enseñado y lo sabemos, pero jamás se había agredido así a una instancia diplomática mexicana. Y asilados siempre hemos tenido en toda nuestra historia diplomática, especialmente en América Latina, pero también el exilio español es una forma de asilo y de refugio que México dio durante la Guerra Civil Española. Y también había personas que eran perseguidos por motivaciones políticas y jamás nos habían rodeado ni siquiera con 20 personas, cabrón. Esto es un exceso que ofende y que no lo podemos permitir, y no vamos a sentarnos a decir, oye, ya retira a tus elementos, ¿no? O sea, eso pues está más que claro. Si no hay una voluntad mínima de civilidad y de verdaderamente querer avanzar, pues no tiene ningún caso viajar y platicar personalmente. Eso es hasta obvio. Correcto. Subsecretario Maximiliano Reyes, te pregunto, hoy el gobierno de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, fecha un comunicado este 26 de diciembre en el que habla de las relaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, que se han deteriorado desde el momento en el que el gobierno de nuestro país ayudó al expresidente Evo Morales a tergiversar la realidad sobre la lucha y voluntad del pueblo boliviano. Sé que tú conoces el comunicado, lo estoy leyendo de cara a nuestros radioescuchas y televidentes, y hay un párrafo que es a donde quiero llegar. En este sentido, el gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia expresó en numerosas ocasiones su molestia y preocupación, dice, por la injerencia en los asuntos internos bolivianos de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Pudiera estar ahí, subsecretario, la médula de los justificativos, de las acciones, de todo lo que hemos estado dando cuenta en los últimos días? Una interpretación unilateral de que el gobierno de nuestro país, que el presidente López Obrador tuvo injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Mira, no sé cómo pueden ejemplificar eso. Nunca hemos ni siquiera opinado respecto a alguna acción de gobierno de las autoridades de facto. El asilo político no es ser injerencista. Jamás hemos opinado sobre toda la violencia que se ha desatado y que ha sido pública, no estoy diciendo nada secreto, posterior a que el presidente Evo Morales renunció a la presidencia. Uh-huh. Vaya, por lo más que nos hemos expresado es porque se lleve a cabo lo antes posible en un marco de civilidad el proceso electoral que las propias autoridades actualmente ofrecieron desde noviembre. Ha sido, yo te diría que la declaración, digamos, más atrevida en ese sentido. Darle asilo político a personas que por sus ideas o sus acciones políticas son amenazadas de muerte no es ser injerencista con nadie. Vaya, nuestra embajadora ni siquiera le hemos autorizado a hacer alguna declaración o dar alguna entrevista, justo porque queremos cuidar escrupulosamente los cánones básicos de la diplomacia, que es la discreción y la seriedad, digamos, la formalidad. Tú puedes buscar en las herramientas tecnológicas que ya tenemos el día de hoy la cantidad de opiniones que dichas personas han emitido, incluso en contra de nuestro presidente, y nosotros nos hemos mantenido serenos, maduros, prudentes y apegados completamente a las normas básicas del derecho internacional en dos cuestiones fundamentales: la inmunidad y la inviolabilidad diplomática en los bienes muebles e inmuebles de cualquier país, y el asilo. Eso, o sea,
sea, eso de ninguna manera puede interpretarse como injerencismo. Vaya, ni siquiera hemos hecho alguna gira, alguna presencia o hemos intentado absolutamente nada. No sé dónde está el injerencismo. No hemos llamado a grupos opositores o a grupos políticos o absolutamente para nada. Hemos sido súper prudentes, súper cuidadosos, discretos, llamado al diálogo, haciendo votos para que esta situación se resuelva por las vías democráticas lo más pronto posible. Nada más, nada más. O sea, jamás hemos opinado sobre la administración pública, sobre el ejercicio de la fuerza que han utilizado, sobre sus variables económicas, nada. El tipo de argumentación que pudiera tener o cabida en un encuentro, si es que este se da, y hay que hacer votos porque este encuentro se dé bajo esas premisas que tú has planteado, subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, de que haya primero, digamos, nadie puede conversar cuando alguien te apunta, ¿no?, con un arma. Y en ese sentido, una figura, nada más para tratar de poner el ejemplo, pues es ese cerco de fuerzas policiales, de fuerzas armadas alrededor de nuestra embajada. Si esto se retira, si hay un compromiso serio, formal, de que se respete ese retiro, ese repliegue, que no vuelva en cuestión de horas, que no sea una cuestión efectista, ¿no?, para propiciar un diálogo y luego se regresa a las andadas, entonces digamos que lo otro es viable. Encontrar si es contigo, si es con el canciller Marcelo Ebrard, si es con ambos, finalmente esto trasciende a las personas, estamos hablando de lo que se representa a nivel institucional, entonces sí podría haber esa ventana. ¿Estoy en lo correcto? Sí, efectivamente, si volvemos a las condiciones de normalidad, de civilidad, de diálogo y de diplomacia, no tenemos por qué no hacerlo. Hemos enviado 28 notas diplomáticas de nuestra embajada a la Cancillería en distintas formas y para distintas razones, y esa es una muestra clara de que nos interesa mucho dialogar.